Bien, vamos al capítulo 11 del libro Obreros de la Vida Eterna. Dice, amigos nuevos. Vamos a ver. Provisto del equipo necesario para el trabajo, nos despedimos de la institución socorrista colocándonos camino de la corteza. Jerónimo tenía prisa por auscultar los diversos ambientes donde realizaríamos nuestra actuación. Programó la tarea con simplicidad y buen tino. No nos distraeríamos en ninguna investigación más allá de la misión previamente esbozada y nos mantendríamos en contacto constante con la casa transitoria para mayor eficiencia en el deber a cumplir. Naturalmente, explicó, tendremos que realizar diversas actividades de asistencias a los amigos prestos a deshacerse de los hilos corporales del plano grosero, y la casa de Fabiano será nuestro punto principal de referencia en el trabajo. Recuerden que la misión era asistir a la muerte física de 5 trabajadores, ¿no? Ellos iban a ayudar en esa, la separación del espíritu del cuerpo de estos hermanos. En los instantes del sueño les conduciremos hasta allá para que se habitúen lentamente a la idea del alejamiento definitivo. Intrigado al comprobar tanta cautela, pregunté, mi querido asistente, ¿todas las muertes se hacen acompañar por misiones auxiliadoras? ¿Cada criatura que parte de la corteza necesita de núcleos de amparo directo? Una pregunta, ¿no? Vamos a ver por qué en este caso de desencarnación de estos 5 trabajadores tenía que haber un núcleo, un equipo para ayudarlos. Vamos a ver qué pasaba con ellos, algo muy importante y muy singular. El amigo sonrió con indulgencia, con la legítima superioridad de los que enseñan sabiamente y dijo, en absoluto, reencarnaciones y desencarnaciones de manera general obedecen simplemente a la ley. Hay principios biogenéticos orientando al mundo de las formas vivas en ocasión del renacimiento físico y principios transformadores que presiden los fenómenos de la muerte, obedeciendo a los ciclos de energía vital en todos los sectores de manifestación. ¿Se acuerda que yo le digo que cada uno viene con una cantidad de energía vital? Cuando se agota la energía vital, se acaba la vida del cuerpo, salvo excepciones. Hay excepciones que por alguna decisión de Dios, porque Dios es el que decide, te puede dejar más tiempo todavía en ese cuerpo. O sea, le da una energía nuevamente y puede continuar el tiempo que Dios lo decida, porque Dios es el que decide. En los múltiples círculos evolutivos hay trabajadores para la generalidad, según los sabios designios del Eterno, o sea, de Dios. Pero al existir cooperadores que se esfuerzan más intensamente en el progreso humano, también hay misiones de orden particular para atender sus necesidades. Por eso, de acuerdo a la persona que va a desencarnar, de acuerdo al papel que ha desempeñado, el bien que haya hecho en la tierra, el trabajo que haya realizado, puede tener estas excepciones de desencarnación, desencarne. Sintiendo mi extrañeza, Jerónimo prosiguió. No se trata de una prerrogativa injustificable ni de compensaciones de favor. El hecho revela servicio y aprovechamiento de valores. Si determinado colaborador, escúcheme bien, si determinado colaborador, o sea, si no, uno de nosotros, digamos, somos el colaboradores, demuestra cualidades valiosas en el curso de la obra, merecerá, es por merecimiento, acá no es por gracia, no es que Dios se apiadó, bueno, ayúdenle, den la manito, no, merecimiento, o sea, trabajo. Merecerá sin duda la consideración de aquellos que la supervisan, contemplando la extensión del trabajo futuro. Por lo tanto, en el plano espiritual, es muy grande el cariño que se administra al servidor fiel para preservar al dedicado espíritu de la acción maléfica de los elementos destructores, como el desánimo y la carencia de recursos estimulantes, permitiéndosele simultáneamente que pueda ir analizando la magnitud de nuestro ministerio en la verdad y en el bien ante el universo infinito. Claro, pongámonos el ejemplo, nosotros somos trabajadores, hacemos todas las cosas posibles, hacemos todo el bien posible, llevamos una vida modesta, de virtudes, ¿no? Como la caridad, la modestia, la humildad. Hoy día justamente en el Evangelio decía eso sobre las virtudes, ¿no? La obediencia, el trabajo. Entonces estas virtudes, si las vamos nosotros cultivando en nuestra vida,
con acciones, entonces vamos a tener ese merecimiento de ser un trabajador, un servidor fiel. ¿Y por qué viene esa ayuda? ¿Qué necesito yo esa ayuda si estoy haciendo esto? Porque todos arrugamos al final. Podemos estar expuestos a ataques de espíritus atrasados moralmente que pueden venir a infiltrarse en nuestros pensamientos o crear situaciones no favorables para que esa desencarnación sea de la forma más armoniosa posible. Oyendo su explicación, me acordé instintivamente de los apóstoles que había conocido en la experiencia humana. ¿No habría contradicción en el esclarecimiento? Los padres virtuosos con los que mantuve contacto en el mundo eran personas perseguidas en todos los sentidos. Me daba cuenta que las criaturas con más alto valor moral eran justamente las escogidas para el asedio de la calumnia constante. Y eso es verdad. Si ustedes mismos, cuando han empezado a hacer cambios, y no siquiera cambios significativos, pero comenzaron a tener otra conducta con la cual estábamos siendo conocidos en nuestra familia, vamos a ver nuestro pequeño universo, nuestra familia, y comenzamos a tener actitudes que no teníamos antes. Si éramos groseros, vulgares, mal hablados, hasta sucios, no nos cuidamos de nuestro aspecto, pero comenzamos a estudiar la doctrina, y la doctrina nos dice, por ejemplo, a los que no les gusta ni siquiera higienizarse o arreglarse, que tu cuerpo es el templo del espíritu, que tienen que cuidarlo, alimentarlo, bañarlo, conservarlo bien, porque es el vehículo por el cual tu espíritu va a trabajar y transitar en esta encarnación. Y entonces, como me conocían como David el cochino, de repente David empezó a bañarse. Entonces las ideas son, o está enamorado, ¿no? O se metió aquí a dónde, o qué locura está, o está de la nuca, algo, ¿no? Siempre van a haber las críticas. Entonces son los primeros que te ponen zancadillas y te critican. Y esto es lo mínimo, ¿eh? Pongamos de que eras miserable y empiezas a decir, bueno, ¿qué necesitan? Y comienzas a volverte generoso, no solamente con los tuyos, con los extraños. Dice, este está loco, ¿qué está fumando? Esa hierba está mala, cambia de marca. Cualquier tontería te van a decir porque no van a aceptar de que tú estás cambiando. Y entonces vas a ser asediado por esa calumnia constante. Sin referirme solo a los que conocía, recordaba la propia historia del cristianismo. No estaba quizás llena de ejemplos. Los fervorosos en la fe habían sido pasto de las fieras. Los continuadores del maestro fueron víctimas de las tremendas pruebas y él mismo había llegado al Calvario en pruebas dolorosas. Claro, porque todos debemos ser probados. Jesús probó que venció a la muerte, probó el amor hacia la humanidad dando su vida por nosotros. El asistente persiguió mis ocultos razonamientos y aclaró: tus objeciones mentales no tienen razón de ser. Mira, le leía la mente. Él no había dicho una sola palabra, pero tantas cosas le daban vuelta a la cabeza. El concepto humano del socorro divino está viciado desde hace muchos siglos. La criatura imagina el amparo de Dios como el proteccionismo del sátrapa terrestre. El sátrapa es un cargo, ¿no? Político, pues podemos decir el gobernador o un rey de sátrapa terrestre. Espera favores materiales y destacarse injustificablemente de los menos felices, dominio y loor permanentes, ¿no? Acostumbra a exigir estima y entendimiento, pero desdeña servir, estimar y entender cuando no sea en retribución. O sea, yo entiendo mal el amor de Dios. Entiendo de que yo no haría tal cosa, pero a cambio de. Entonces ya, ok, me comienzo a cambiar mi forma de pensar, porque estoy leyendo el Evangelio, porque estoy estudiando los libros de la codificación, pero ojo, a cambio de que tú me permitas entrar en el mundo espiritual en buenos niveles. Eso no vale. No vale, porque estás condicionando. Simplemente estás fingiendo un cambio porque quieres una retribución. Y así no funciona. El mundo espiritual funciona que todas tus acciones son grabadas de corazón, porque tú no le puedes mentir a los espíritus, tú le puedes mentir, me puedes mentir a mí o yo te puedo mentir a ti, nos podemos engañar todos somos unos santos, pero en nuestra cabeza y en nuestro corazón somos los mismos viles y miserables de antes, solo nos hemos puesto una vestimenta hipócrita
como hay muchos hipócritas en todas las religiones y en todos los movimientos doctrinarios y filosóficos, hay hipócritas que se embisten de un ropaje de santidad cuando en el fondo son sepulcros blanqueados. Ahí está el ejemplo de Jesús, sepulcro blanqueado, ¿no? ¿Ha visto el sepulcro blanqueado? ¿No? ¿No han visto? Cuando antes se podía el cementerio y se ponía el nicho, ¿no? Un nicho. Se veía todo gris y de repente terminaban y echaba unos brochazos el albañil que estaba cerrando el nicho y había metido el féretro, y de repente como magia se ponía blanquito, ¿no? Límpido. O el yeso. O sea, pintaba por encima, se seca esa pintura y blanquito, y ahí escribía. Ese es el ejemplo que hacía Jesús de los fariseos. Sepulcro blanqueado por fuera, por la cal, son blancos, inmaculados, pero por dentro se pudre la podredumbre. Es un ejemplo, una alegoría estupenda que hizo Jesús de lo que es el subsidio celestial se traduce como una bendita oportunidad de trabajo y renovación. Llega muchas veces al círculo de la criatura como si fueran gloriosas heridas, magníficos dolores, benditos suplicios. Entonces nosotros, si tenemos pruebas, nos debemos de considerar agraciados, no desgraciados, agraciados, bendecidos, porque si logramos superar esas pruebas, ya sea de dolor, pérdida de seres queridos, duele muchísimo perder seres queridos. Otra prueba moral, la pobreza, que tú no sabes qué darle a los tuyos, y por más que te esfuerzas, pero lo que ganas es una miseria. Son otra prueba moral. Enfermedades congénitas, tener algún familiar con una enfermedad incurable o con un retraso mental, quien sabes que no va a salir de esa y que te sientes tan mal porque sabes que tú vas a partir primero, y quién se quedará con fulanito, fulanita que tiene un retraso mental. Pruebas duras, dolorosas. Entonces uno dice, Señor, ¿por qué? Si trato de ser bueno, trato de hacer el bien, trato de ayudar, ¿por qué me castigas? No te está castigando, te está probando. Y la prueba la tienes porque la necesitas y la mereces. No es al azar, que a este lo fregamos, a David lo fregamos esta vez, o a Connie también le hacemos esto. No, no. Está bien planificado en tu programa reencarnatorio que vas a tener que pasar esa prueba. Y si la pasas y la superas, tienes el merecimiento. Entonces vas a tener este tipo de desencarnación. Sigamos. Mientras predominen en la corteza planetaria los impulsos de la animalidad primitiva, los agraciados por la bendición divina serán en su mayor parte representantes del poder espiritual, que de ninguna manera quedarán exentos de testimonios difíciles en las demostraciones imprescindibles. No es que el Señor intente transformar a sus discípulos en conejillos de indias, no está haciendo pruebas con nosotros, no está experimentando con nosotros, sino que la imposición natural de la obra educativa, Dios nos educa, no nos castiga, estamos aprendiendo. La lección del alumno atento y fiel debe interesar a la clase entera. Claro, a esos chancones que dicen yo, contestan y te dejan abierto. ¿Y dónde sabe tanto este? Saben porque se preocupa en aprender. Y tú, vago, no quieres saber nada de eso. Pero te preguntan quién juega el domingo y sabes todos los resultados. Por eso, ¿cuáles son nuestros intereses? ¿Qué empeños ponemos en esta encarnación? Lo que casi siempre parece sufrimiento y tentación, constituye bienaventuranza, transformando situaciones para el bien y para la felicidad eterna. Que tenemos que entender, hermanos, amigos, no sé, que me están escuchando, que este tiempo, encarnados, en este cuerpo que queremos un montón, es temporal. Que los más fuertes hacia 100 años, yo tengo un paciente de 101 años, los más fuertes que llegan a 101 años son muy poquitos. Normalmente 70, 80, 90. Ese tiempo es nada comparado con la eternidad. Es nada. Más tiempo pasamos en el mundo espiritual que este tiempo encarnado, pero nos aferramos tanto a esto y nos han enseñado de que esta es la única vida y nos han metido, son siglos de cerrarnos los ojos, ponernos vendas y decirle que lo demás es mentira, nos hace tener esa valoración demasiada
de esta existencia, porque la vida continúa, no morimos, seguimos vivos. El argumento era lógico e incisivo, y como el asistente callase, pensando quizás en el objetivo fundamental que nos conducía al trabajo previsto, procuré retener mis impulsos indagadores. Orientado por Jerónimo, llegamos a una pequeña ciudad del interior y nos dirigimos a una humilde casa en la que en pocos minutos nos presentó a un compañero en lamentables condiciones atacado de cirrosis. La cirrosis es un cáncer de hígado. No está considerado como un cáncer, pero se comporta como un cáncer. El hígado se va poniendo como corcho. Yo he visto operaciones de hígado de cáncer y sí, es un corcho, ya no, se ve la parte que está hábil, o sea que la parte que funciona y lo demás es una masa, un queso viejo, pero un corcho ya no sirve. Estaba atacado de cirrosis. Es Dimas, exclamó señalando al enfermo. Dimas se llamaba mi tío, un tío que tuve que fue asesinado, Dimas, en una revuelta que hubo. Tenía 18 años, 17 años y sacó la cabeza para mirar y le metieron un balazo. Se confundieron, querían matar a mi otro tío, que era político. Bueno, se llamaba Dimas. Ha sido colaborador de nuestro servicio de asistencia hace muchos años. Vino de nuestra colonia espiritual hace poco más de medio siglo, o sea, de 50 años, consagrándose a la tarea oscura para atender mejor a los divinos designios. Desarrolló facultades mediúnicas apreciables, colocándose al servicio de los necesitados y sufridores. Utilizaba bien su mediunidad al servicio de los necesitados y sufridores. El modesto cuarto permanecía lleno de radiantes efluvios, denunciando las incesantes visitas de espíritus iluminados. Nuestro amigo, continuó el asistente, se hizo el acreedor feliz de innumerables cuidados por la renuncia con que siempre se condujo en el ministerio. Ahora ha llegado para él el tiempo del descanso constructivo. Entonces ustedes pueden decirme, ¿pero por qué? Si es una persona que se ha comportado dentro de lo que se pide de un trabajador, ha utilizado su mediunidad para el bien, para servir a sufridores, a espíritus sufridores, necesitados, pero está padeciendo una enfermedad que duele, es dolorosa porque al hígado no funciona e impedir la circulación, la circulación portal, porque del hígado sale la circulación portal, recordando que del hígado se produce pues la transformación de la sangre, ¿no? se limpia, se purifica, eso funciona. Entonces van por la tributaria, entonces las venas tributarias se hinchan, ya es un dolor, y se hincha por acá, que llegan a la aorta, y entonces hay dolor, hay pérdida de conocimiento, pasamos borrachos, pero mucho dolor ocasiona esta enfermedad. Entonces estaba pasando eso, entonces puedes decir, pero ¿por qué tiene que hacer eso si has hecho bien tu tarea? Porque uno trae deudas de vidas pasadas. Las deudas se tienen que pagar. Y él, a pesar de la enfermedad, no renegó y cumplió su misión. Eso es lo importante. Si yo tengo una enfermedad que me limita y me empiezo a decir, ay, esta enfermedad me tiene limitado, que esta enfermedad me duele, que esto, ¿verdad? Entonces yo le digo a mis pacientes cuando vienen así, le digo, y mira a tu alrededor, hay otros que están peor que tú. Tú al menos caminas todavía, tú al menos ya hablas, tú al menos ves, hay ciegos y encima por enfermedades. Y los hago recapacitar, ¿no? Que no sean egoístas. Yo, ¿por qué yo? ¿Y por qué no? Agradablemente sorprendido, reparé que el enfermo se dio cuenta de nuestra presencia. Cerró los ojos del cuerpo, nos vislumbró con la visión del alma y se animó sonriendo. Era un medium vidente. Se había dado cuenta de su presencia. Es el medium vidente. O sea, vio a través de su mirada de vidente y cerró los ojos del cuerpo. Así se ven los espíritus, no con los ojos físicos. Por ahí sí el rabillo del ojo te hace ver alguna sombrita que puede estar por acá, pero para verlos, ojos cerrados, porque los ojos no son los que ven, es el espíritu que ve. Y se animó sonriendo. El debilitamiento físico alcanzó el ápice y Dimas conseguía dejar el aparato corporal de cierto modo con extraordinaria facilidad. Y eso pasa también en los que están agonizando. Los pacientes que están agonizando tienen muchas experiencias espirituales, por eso comienzan a ver a familiares que ya están, y eso comentaba mi mamá, por ejemplo, el último día, ella me dijo, ya me voy a ir, hoy me voy, ¿por qué? Porque ya llegó tu papá, ya lo empezó a ver. Entonces eso es lo que pasaba, al momento que ya uno está desprendiéndose del cuerpo prácticamente, es entonces de que uno puede ver.
Y él, como ya era un medium vidente, veía. Yo conocí a una señora que no era espírita, pero le encantaba el espiritismo, y siempre me escuchaba mis programas cuando estaba yo en Radio San Borja, y era mi paciente, y era ciega, porque había tenido diabetes y se quedó ciega, y después se rompió la cadera y estaba postrada, ya años en su cama. Y su hija me decía, pero mi mamá ve todo, sabe quién viene, quién entra, quién, si yo estoy, si no estoy, qué pasa ahí, qué pasa allá. Y pillé ciega, ¿cómo sabe tanto? Porque es evidente. Y ella me decía, estoy viendo estos espíritus, y, y entonces yo le dije, ayúdalos, son sufridores, ayúdalos, y ella se pudo hacer ese trabajo, en su cama inválida, con su evidencia, con su evangelio, ayudando a espíritus sufridores. Cuando desencarnó, ella misma dijo, hoy me voy, contenta me habló, hoy me voy, ¿estás segura? Ya vinieron. Bueno, buen viaje, buen viaje. La hija quedó destrozada, pero le dije buen viaje y se fue tranquilita. Seguramente le ayudaron, como estamos viendo acá. Viéndonos cerca del lecho, se puso a hacer una ardiente rogativa pidiéndonos colaboración. Estaba exhausto. Decía, no obstante, se mantenía sereno y confiado. Aconsejado por Jerónimo, me acerqué al enfermo aplicándole pases magnéticos de alivio sobre el tejido conjuntivo vascular. ¿Ves? Su sistema circulatorio estaba destrozado. Eso es lo que hace, porque la sangre busca otro camino y busca caminos y eso, son venas que no están capacitadas para recibir ese flujo de sangre. Y eso es lo que hace doler mucho. El abdomen se conservaba pesado y enorme, una citis seguramente. La citis es la acumulación de líquido ya que se trasvasa de las células y se acumula no entre el estómago, entre los espacios del epiplón. Ya estoy en una clase de anatomía. Se acumula líquido, habrán visto, ¿no? La ascitis. Y tiene que haber lo tiene que drenar al paciente de cuando en cuando, porque más es el dolor, porque aprieta los otros órganos. Sin embargo, se mostraron sensaciones reconfortantes inmediatas, le hicieron esos pases magnéticos para aliviar esa acumulación de líquido. A continuación de mi humilde auxilio, Jerónimo le dirigió palabras de coraje y prometió volver más tarde. Dimas, extasiado, dirigía al cielo un conmovedor agradecimiento. La pregunta sería, ¿y por qué tenía que sufrir tanto? ¿Por qué no inmediatamente le dijeron, bueno, ya partamos? Porque cada hora, cada minuto, cada segundo que él estaba en ese cuerpo físico, sufriendo, estaba depurando expiaciones, errores que cometió en vidas pasadas. En breve momento, dos amigos espirituales suyos vinieron hasta el cuarto y nos saludaron atentamente. Nuestro dirigente nos invitó a retirarnos, explicándonos después que nos habíamos alejado. Luego de una rápida visita a los interesados, los reuniremos en una sesión de esclarecimiento en la casa transitoria para prepararles para el fenómeno próximo de la liberación definitiva. Esperaremos a la noche para ese fin. De la pequeña ciudad donde estaba el primer visitado, nos dirigimos a Río de Janeiro. Utilizábamos el vuelo placenteramente. Es muy difícil describir la sensación de ligereza y alegría relativa a semejante estado, después de la permanencia en la oscura región de lo que procedíamos. Se hablaba muchas veces entre los encarnados de la posibilidad de la creación del aparato del vuelo individual. Sin embargo, aunque esto se hiciese realidad, el peso del cuerpo físico, los cuidados exigidos por la máquina de propulsión y los riesgos del viaje no pueden de ningún modo sustituir la seguridad y la tranquilidad que nos llenan de un gran bienestar. Después de la excursión normal entre la casa transitoria de Fabiano y la corteza terrestre, dentro de las armoniosas condiciones estábamos descansando y bien dispuestos, volando muy fácilmente a pesar de la densidad atmosférica. Esto, mire, se nota que es hace, ¿cuánto? 40 años, 50 años, porque actualmente ya hay equipos para volar, ¿no? Que todavía no se han desarrollado industrialmente, pero ya hay esos aparatos que uno se eleva y puede viajar. Todavía no a distancias tan grandes. Cuando dominemos el magnetismo, allí sí vamos a poder volar sin el costo que sería el combustible, el peligro del combustible. Cuando se domine eso. Bueno, falta poco. Pocas veces se me presentaba tan bello el espectáculo del paisaje terreno. Sierras y valles, ríos y arroyos, demarcando ciudades y pueblos. Bajo el sol, me hacía comprender la misericordia del Altísimo
congregando a las criaturas en nidos floridos de trabajo pacífico. Estaba así una temporada larga que André Luis no estaba en la corteza. Recuerde que había estado trabajando todavía en nuestro hogar, después trabajando en las regiones inferiores, y entonces le parecía algo maravilloso, como es maravilloso la creación. Los pensamientos de adoración al Padre Eterno alegraban mi espíritu. El caserío compacto de Río se hallaba ahora a nuestra vista. No transcurrió mucho tiempo y entramos en una residencia en un barrio poco poblado y nos encontramos con un tierno ambiente doméstico. Vamos a ver otro de los candidatos. Un caballero de edad madura, acostado en un pequeño diván, presentando terribles señales de tuberculosis adelantada, o sea, la tuberculosis ya en el estadio 4, ya para partir. Mantenía una conmovedora conversación con dos pequeños que aparentaban 6 y 8 años respectivamente. Una hermosa expresión de luz brillaba en la mente del enfermo, que posaba en los niños su lúcida mirada, hablándoles paternalmente. El propio Jerónimo se paró a oírle junto a nosotros, agradablemente sorprendido. «Papá, ¿pero tú crees que nadie muere?», preguntó el hijo mayor. «Sí, Carlindo, nadie desaparece para siempre y por eso quiero aconsejaros como vuestro padre». Se enterneció su mirada y continuó ante el interés de los niños. «Creo que no tardaré en partir». «¿Para dónde, papá?», dijo el más pequeño. «Para un mundo mejor que este, para un lugar, hijo mío, donde vuestro padre podrá ayudaros en un cuerpo sano, aunque diferente». Los niños con los ojos húmedos protestaron con cariño. Eso sucede siempre cuando uno habla con los hijos que puede uno partir, ¿no? Ellos no se imaginan que uno es temporal también y puede ser que tenga que partir. En esta pandemia he visto muchos papás partir y la desesperación de esos papás en su ruego a Dios para que no los lleve, porque era tal el miedo, el temor de dejar solo a sus pequeños y desamparados, que les hacía, era un sufrimiento mayor del que partir, ¿no? Pero tenía que pasar esa prueba. Se esforzó el padre de modo visible para dominarse y prosiguió. «No debéis decir eso, ya organicé todos los negocios y mamá trabajará en mi lugar hasta que vosotros crezcáis y os hagáis hombres. Si yo pudiese me quedaría en casa, pero ¿cómo os arreglarías conmigo así, inútil como estoy? Por esa razón, Dios me concederá otro cuerpo y yo estaré con vosotros sin que me veáis». Sonrió y añadió: «Posiblemente seremos hasta más felices. Hace muchos días que pretendo hablar con vosotros como ahora, para que estéis seguros de mi amor». Inmediatamente después de mi alejamiento, sé de antemano que mucha gente intentará desanimaros. Te dirán que me alejé para nunca más volver, que la sepultura me aniquiló, pero os prevengo que eso no es verdad. Viviremos siempre y nos amaremos los unos a los otros cada vez más. Sí, es verdad. Vienen siempre los negativos, diciendo, bueno, ya partió, ya está, déjense en paz, ahora ustedes se quedan solos, y te empiezan a meter cada idea equivocada. Pero acá el Papa nos estaba esclareciendo que es importante también el dejarlos bien amparados, aunque también hay riesgo, como hemos visto en los capítulos anteriores, en el libro anterior, ¿se acuerdan? Cuando dejó bien preparada a la esposa para que tuviese administración de sus fincas y ella al final fue seducida por el primo, ¿se acuerda? Se acuerda, sí se acuerda, claro, se acuerda. De la anterior clase que hemos tenido. Noté que el padre enfermo sentía intenso deseo de acariciar a los muchachitos, pero controlado por la amenaza de contagiarles, imponía inmovilidad a las manos sedientas de un contacto afectivo. ¡Qué bárbaro! Estamos en ese tiempo, pues la medicina no tenía los adelantos de ahora, pero aunque sea ahora, todavía hay tuberculosis. Es endémico en Perú. Hay mucha tuberculosis. Hay más tratamientos, pero igual hay contagios. Esperemos erradicar la tuberculosis, pero la tuberculosis va asociada a la falta de esto, de comida, de defensas. Los niños se enjugaban las discretas lágrimas y después de una larga pausa volvió a decir el enfermo dirigiéndose al hijo mayor: «Dime, Carlindo, ¿crees que tu padre va a desaparecer? ¿Piensas quizás que nuestro amor y nuestra unión en casa, que nuestro cariño y entendimiento son solo cenizas y nada más?». Se dominó el pequeño para parecer valiente y respondió: «Yo creo como tú
que la muerte no existe. La muerte no existe, hermanos. Es un cambio de morada, simplemente. Vibramos, el espíritu tiene otro nivel de vibración, por eso puede acceder a esas dimensiones. El cuerpo se queda, el cuerpo es algo burdo, material. Cuando yo parta, afirmó el Padre amoroso, si vosotros demostráis valor y confianza en Dios, papá estará con más coraje y confianza, restaurando las energías en poco tiempo. Hubo una conmovedora interrupción que el asistente Jerónimo no deseó romper, trae la significación moral de la cariñosa escena. Con los ojos fijos en los muchachitos, el padre dijo: hace 3 años que instituimos nuestro culto doméstico del Evangelio de Jesús. Y vosotros sabéis hoy que nuestro maestro no murió. Llevado al suplicio y a la muerte, volvió del sepulcro para orientar a los amigos y continuadores. Él, pues, nos ayudará para que prosigamos unidos. Cuando yo haga el viaje de renovación, tened calma y optimismo. No lloréis ni desfallezcáis. Con lágrimas no seréis útiles a mamá, que necesitará de todos nosotros. Dios espera que seamos alegres en la lucha de cada día para que seamos hijos fieles a su divino amor. Qué interesante cuando un papá puede dar toda esa lección. Y hace 3 años habían hecho el culto doméstico del Evangelio de Jesús. Pero queridos hermanos, si pueden hacerlo en sus casas, pero no obliguen a nadie, empiecen ustedes solos. Yo tuve la bendición de una madre que nos hacía el Evangelio de Jesús sin ser espírita, como les he comentado. Todos los días, yo recuerdo, era todos los días, leía un librito que se llama El Aposento Alto, donde tiene para cada día del año reflexiones, una reflexión, la oración, la lectura del Evangelio, todos los días, 7 de la noche, era obligatorio, y lo hacíamos con tanto gusto nosotros, y eso nos ayudó a cultivarnos espiritualmente. Si no lo pueden hacer con la familia, empiecen ustedes solitos. Yo hago mi Evangelio solo, todos los días, solo. No invito a nadie, porque nadie viene, pero si estuvieran, vengan. Yo no obligo a nadie a hacerlo. Pero al menos eso va creciendo, uno se va alimentando. Y eso es lo que él había inculcado en esos hijos. Por eso los hijos estaban recibiendo esta información como algo con dolor y sufrimiento, porque estaban con pena de no ver a su papá. Un papá así, un papá amoroso. Y ver que cómo se iban a enfrentar a la vida sin la compañía de ese papá. Y dice, en ese instante apareció la dueña de la casa. Se valió Jerónimo de las circunstancias para intervenir presentándole. Nuestro amigo Fabio, en víspera de la liberación, siempre colaboró con dedicación en las obras del bien. No es medio practicante, pero en la acepción vulgar del término. Es, sin embargo, un hombre equilibrado, amante de la meditación y de la espiritualidad superior. Y por esa razón, de la juventud, se volvió un excelente suministrador de energías magnéticas, colaborando con nosotros en relevantes servicios de asistencia oculta. Varios mentores de nuestra colonia tienen en alta estima su apoyo. ¿Ven? No es necesario ser medium para ser espírita. No es necesario ser medium ni ser espírita para ser bueno. Al final es eso, ser bueno. Porque ustedes pueden decir, pues yo no soy espírita. Yo pertenezco a tal iglesia o voy a tal grupo. Yo lo único que le pregunto, ¿y haces el bien? Intenta más, esfuérzate más. Entonces, en este caso, no tenía la mediunidad, pero tenía la predisposición de hacer el bien. Inclusive su energía magnética, porque una persona que hace el bien, su magnetismo positivo, y es utilizado en los trabajos de los espíritus, porque sus efluvios, su energía, su irradiación es buena, y ellos recolectan ese tipo de energía magnética para los trabajos de asistencia. Varios mentores, dice ella, hace muchos años que se consagra al estudio de las cuestiones trascendentales del alma y se formó en la Academia del Esfuerzo Propio con el fin de sernos útiles. Sernos útil. Libre de sectarismos, adverso a las pasiones y amante del deber, nuestro hermano Fabio instituyó desde los primeros días de matrimonio el culto doméstico de la fe viva, preparando a la esposa, a los hijos y otros familiares en el esclarecimiento de los problemas esenciales y la comprensión de la vida eterna. Pero el mejor ejemplo que podemos dar
en esta transformación. Y entonces vas a tener autoridad moral con tu familia. Pero si solamente te dedicas a hablar, 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 y no practicas el bien, son palabras huecas, no te van a respetar. Pero si tú, tu actitud ha cambiado, eres una persona que busca siempre hacer el bien, siempre decir la verdad, morderte la lengua si viene una tentación, una palabrota, entonces todos te van a empezar a respetar. Y ese respeto es el que va a atraer a la pregunta, ¿por qué eres diferente? ¿Por qué te comportas así? Después de todas las chanzas, burlas o calumnias que te puedan hacer, eso va a pasar. Ya se cansan de eso, ya de tanto fregarte, se cansan. Pero cuando viene que entras tú ya en tu casa, en tu ambiente familiar, entras tú, hay un respeto. Te siguen queriendo, al contrario, te aman más, te consideran más, pero tú ya tienes autoridad para decirle lo que estás haciendo no es correcto. No eres el juez, nadie te elige juez. Ah, no, y ahora estoy transformado, así que te puedo... Eso que haces es malo, eso que haces... No, tampoco es eso. Te vuelves tirano, te vuelves espeso, antipático, no. Pero si tú ves que un ejemplo, o tienes una hija o un hijo que está perdiendo el tiempo en ir a fiestas, bueno, ahora está más difícil, pero vamos que estés, y ahí hay consumo de bebidas, consumo de licor, consumo de drogas, inclusive de cigarrillos. Entonces tú tienes que conversar con tu hijo, tu hija, o el que está a tu cargo, y decirle, ¿por qué lo haces? ¿Qué sientes? Si no, así, prohibido eso no es así. ¿Me ves a mí hacer eso? No, entonces no has aprendido conmigo, lo has aprendido, tú mismo lo estás aprendiendo, tú tienes esa responsabilidad. ¿Qué te parece si dejara de hacer eso? Anda, baila, reúnete con tus amigos, todo, pero no consumas ni drogas, ni alcohol, ni cigarrillos, nada, ni nada. Pero diviértete. Tampoco vamos a decir, no, ese es pecado, todo eso. No. Eso de acuerdo a cómo lo hagas y dónde lo hagas. Seguimos, a ver. Dice, en virtud de la perseverancia en el bien que caracterizó sus actitudes, su liberación será agradable y natural. Supo vivir bien para bien morir. Supo vivir bien para bien morir. Hahnemann decía también algo parecido. Hahnemann decía que la homeopatía servía para el buen vivir y para el buen morir. Interesante, ¿no? Me aproximé al enfermo ocultando su situación orgánica. La tuberculosis le había minado los pulmones, o sea, tenía ya cavernas, ¿no? Cavernas en los pulmones. La enfermedad se come el pulmón. No sé si habrán visto un pulmón. Ah, sí, los que han comido el famoso acá, ¿cómo se llama? Sangrecita no se llama. La otra, ¿cómo se llama ese palato? Chanfainita. Gracias, Connie, gracias. La chanfainita, ¿ves que te gusta? Pero ese es el pulmón. Ese pulmón se lo come el bacilo de Koch, se lo come, es un hueco. Y el antibiótico, ¿no? Lo que hace es matar este bicho, lo mata y deja un huecazo así. Y por eso se cruzan por las venas y la menor tos sangra, pues el sangrado, la hemoptisis, ¿no? Terrible la enfermedad. Bueno, llega un momento que no hay pulmón, pues, puro hueco. Y entonces tenía los síntomas clásicos de la terrible molestia. Sí, tosen y se van en sangre, se tosen y se van en sangre. Fabio en rigor no necesitaba apoyo para la fe que nutría, se mostraba tranquilo y lleno de confianza, y aunque estaba abatido, cosa natural en su estado, iba enseñando a los suyos inolvidables lecciones de coraje y valor moral. Vamos, nos dijo el asistente, nuestro compañero va bien y no necesita mayor colaboración. Eso me hace acordar cuando empezamos a hacer una prueba, un experimento entre la medicina homeopática junto con la medicina alopática en el tratamiento de pacientes tuberculosos. Y comenzamos a hacer experiencias con tuberculosos. Se le da la medicación homeopática y se le da la medicación a la misma vez, ¿no? Y empezamos a notar, dos colegas, no digo al hospital, no digo nada, porque esto era prácticamente hecho a espaldas de las autoridades porque no quieren saber nada de homeopatía.
se empezó a hacer y entonces en la casuística, o sea, en los datos que vamos recibiendo, veíamos que la enfermedad se negativizaba mucho más rápido que es con el tratamiento solamente de medicamentos con antibióticos, son los medicamentos alopáticos. Y entonces eso notaron ellos y empezamos a hacer, y se hizo un lindo trabajo, con resultados positivos, muy positivos. Se presentó el trabajo y fue desechado, no nos quisieron dar presupuesto, porque había que dar presupuesto. Al principio yo me bancaba la parte homeopática, y ellos sacaban de la medicina que tenían pues de los programas de tuberculosis. Pero cuando se presentó este plan y lo que iba a ser un costo, por supuesto, no aceptaron. No sé qué idea tenían, pero nosotros tenemos casuística que sí funciona. Por eso cuando viene un paciente que me dice que tiene tuberculosis, yo le doy medicamentos homeopáticos, no le digo no te quito ningún antibiótico, sigue tomando los 3 tipos de antibióticos que hay que tomar, se llena de pastilla el paciente. Y se corta, se negativiza mucho más rápido de lo que puede ser solamente con una medicina. Pero todavía no está preparada la humanidad para eso. Salimos admirados con el ejemplo que vimos. De ahí a algunos instantes, Jerónimo nos conducía a un confortable apartamento en un moderno rascacielos de un barrio elegante. Vamos a otro sitio. Ya decimos 2. Entramos. En el lecho permanecía una respetable señora de edad avanzada, con evidentes señales de molestias en el corazón. Le rodeaban atentas 2 señoras aún jóvenes que le colmaban de discretos cuidados. Es nuestra hermana Albina, nos explicó el dirigente, afiliada a organizaciones superiores de nuestra colonia espiritual. Tiene innumerables admiradores en nuestro plano, por lo mucho que viene haciendo en la esfera del Evangelio. En el presente está en el servicio en los círculos evangélicos protestantes. Ah, mira, una evangélica. También, ¿ve? También. Hizo profesión de fe en la iglesia presbiteriana. Y viuda desde hace temprana edad, se consagró a la labor educativa, formando a la infancia y la juventud en el ideal cristiano. Una vez más me maravillaba la grandeza de la fraternidad legítima imperante en la vida superior. En la vida superior no hay problema de qué denominación eres. No hay problema. Allí te ven nomás qué hiciste por tu prójimo. Porque Jesús dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. No te dice, ve a la iglesia presbiteriana, ortodoxa, luterana, metodista, católica, adventista, shintoísta, budista, maometana. No te preguntan eso, te preguntan, ¿qué hiciste por tu hermano? Dice, una vez más me maravillaba la grandeza de la fraternidad legítima imperante en la vida superior. No se buscaba la etiqueta de las criaturas, no se pensaba en sentido particular de sus títulos religiosos o sociales. Se buscaba el corazón fiel a Dios, se administraba amparos reconfortantes sin ninguna preocupación exclusivista. Entonces, cuando una iglesia, porque conozco iglesias así que dice, la verdad solo está acá, el Espíritu Santo solo está acá, los demás están perdidos. Inclusive hay una iglesia que pintó un cuadro indignante, que ponía el barco arriba flotando en una mar de tempestades, su barco con su nombre, no digo el nombre porque es una iglesia conocida, y lo demás en el barco naufragado. Y la iglesia metodista estaba al fondo, cuando yo era metodista. Estamos recontra hundidos, ¿no? Porque ellos nos consideraban que nosotros éramos los más perdidos de todos, porque teníamos relaciones con la iglesia católica, porque la iglesia metodista practica el ecumenismo, o sea, acepta otros pensamientos religiosos, y como tenía relaciones, exclusivamente mi padre, con la iglesia católica, es tan así que mi padre fue ordenado por la Iglesia Católica, a la par que fue ordenado por la Iglesia Metodista, con los obispos que vinieron de América, Estados Unidos, de los países vecinos, lo ungieron. Vino el nuncio apostólico, eso nunca ocurrió. El nuncio apostólico, o sea, el representante del Papa, también puso su manito sobre encima de él y lo ungieron como obispo porque él toda la vida fue ecuménico. ¿Ven? Tiene mi foto, la foto con el nuncio, con todo. Entonces mi papá lo reconocía a la iglesia y cuando escribían sus cartas le decían Monseñor Ochoa, las cartas que venían de la curia. Cuando vino el Papa, ahí lo invitaron y conoció al Papa, Juan Pablo. Lo conoció y le dio la mano y le dio su medallita. Así, ¿ven? Ahí está mi papá. El asistente Jerónimo se acercó a ella, le tocó la frente con la diestra, y Albina, con el semblante iluminado y feliz al contacto de aquella mano bondadosa y acariciadora, exclamó hacia una de las compañeras que la asistían: Eunice, dame la Biblia, deseo meditar un poco. Las personas que están
no solamente convencidas, sino ya convertidas al Evangelio. Los verdaderos apóstoles, al último, están siempre con su lectura, con su lectura, con su lectura. Yo me acuerdo que tenía a mi abuela materna, paterno, mi abuela, y yo le decía, en los últimos años vivió conmigo, y yo le decía, abuelita, vamos a almorzar, hijito, un ratito, déjame terminar, y estaba leyendo su Biblia, estaba leyendo su Biblia, me decía, hijito, Davidcito, me decía Davidcito, un ratito, estoy leyendo mi Biblia. Abuelita, pero vamos a almorzar. No, para eso hay tiempo, para esto no hay tiempo. Y a los pocos días se encarnó. Fíjese, por eso les digo, y mi padre, la última vez que estuvo en conciencia, pidió hacer un culto en casa. Hicimos un culto y leímos el Evangelio y cantamos. Y él cantaba con su voz que apenas podía, hasta que entré en coma. Fíjese, por eso no me extraña que esta señora haya pedido su Biblia. Dice, oh mamá, respondió la hija, ¿no será mejor descansar? Gracias a Jesús la disnea se dio, o sea, la disnea es la dificultad para respirar. Es el cansancio que tiene la persona para respirar y hasta para hablar. Y parece estar mejor. Y ella contestó, miren esas palabras. La palabra del Señor da alegría al espíritu, hija mía. Yo recuerdo una noche que entré al cuarto de mi padre, no sabía que estaba recostado. Y dije, papá, ¿qué estás haciendo aquí? Él estaba enfermo. Y me dijo, estoy esperando la voluntad del Señor. Wow. Qué respuesta, ¿no? Qué respuesta profunda de una persona que tiene una fe y vive su fe. Y esto pasaba con esta señora. La palabra del Señor da alegría al espíritu, hija mía. Tan suplicante era la ternura que acompañaba la expresión verbal que Eunice, convencida, tomó el volumen que estaba sobre la cómoda y se lo entregó. La respetable anciana asumió la posición adecuada para poder leer. Se recostó en una almohada alta y poniéndose las gafas aseguró con firmeza el testamento divino. El asistente Jerónimo le ayudó a abrirlo en determinado lugar sin que la interesada percibiese su cooperación. ¿Ve cómo el espíritu de la página? Por eso en la mañana, cuando primero hago la oración y después abro al azar mi evangelio pidiendo que me tengan respuesta, abrí y me dieron una respuesta de lo que debía ser el trabajo que estamos empeñados en comenzar. Y eso pasó también con ella. Le ayudó a abrirlo en determinado lugar sin que la interesada percibiese su cooperación. Salió el capítulo 11 de Juan el Evangelista, o sea, el Evangelio de Juan, alusivo a la resurrección de Lázaro. La simpática viejita leyó pausadamente en voz alta, terminando, exclamó conmovida. Agradezco a nuestro divino Maestro por la alentadora lectura que nos mandó. Permita el cielo que podamos todas nosotras encontrar la vida eterna en Cristo Jesús. Así sea. Las hijas la acompañaban respetuosas, porque el respeto se lo había ganado. Ese es respeto moral. Tenía autoridad moral. Jerónimo me recomendó aplicar a la enferma pases reconfortantes. Después de la operación magnética observé su insuficiencia cardíaca proveniente de un aneurisma en condiciones amenazadoras. El aneurisma es la arteria pierde la capacidad, hay unos músculos muy delgaditos que rodean la arteria y hacen que la arteria se mantenga así como una manguera nueva. Pero ya la aneurisma es como un globo que se hace encima, se hace hincha, se deforma y en cualquier momento se revienta. Y ese era lo que tenía el problema en su insuficiencia cardíaca. Se disponía el asistente a conversar con nosotros para hacer evidente las hermosas cualidades de la enferma, cuando alguien de nuestro plano asomó a la puerta de entrada. Era una dedicada amiga que venía a velar a la cabecera. Nos saludó bondadosa con la encantadora simplicidad. Miren la cantidad de espíritus que estaban viniendo. Se lo merecía. Busquemos eso también nosotros. Que esa cantidad de espíritus vengan porque hemos hecho un merecimiento en nuestra vida. Jerónimo le explicó nuestra misión. La interlocutora sonrió y consideró. Lo que dijo el espíritu. Nos alegra la protección de la que nuestra hermana es objeto. No obstante, creo que existe una gran petición de prórroga en su favor. Están orando para que continúe en este plano. Una gran petición de prórroga en su favor. Son las cadenas de oración. Cuando nosotros también nos piden ore por fulano que está enfermo y nos ponemos realmente a orar, aunque sea 2 minutos, hemos pensado en esa persona y hemos vibrado por esa persona, existe petición de prórroga en su favor. Llegan esas oraciones. No crea que no estamos orando, llegan esas oraciones.
Todos somos del parecer del que deba ser llamado a nuestro plano con urgencia para recibir el premio al que se hizo merecedora. Sin embargo, lo marca bien, hay razones poderosas para que sea amparada convenientemente, para que permanezca con su familia terrestre en la corteza por algunos meses más. Eso ocurrió con mi madre, por eso le dieron 10 años más de vida, porque vieron cuál era, si era llevarla o dejarla, que era más beneficioso. Y para que mi padre pudiese terminar su ministerio, su propósito, la dejaron a mi mamá para que la acompañase. Interesante. Tendremos sumo placer en todo servicio fraternal, añadió Jerónimo con afabilidad. Pasaremos por aquí diariamente hasta que la tarea termine. Estaremos informados de cualquier novedad. O sea, ella tampoco dice, no, acá está anotado, ella se va sí o sí. No, ellos también saben que puede haber cambios de planes. Todo es la voluntad de Dios. La simpática visitante de Albina nos dio las gracias y partimos. Muy significativa para mí fue lo que oí, pero dándome cuenta que el asistente seguía atento al trabajo que debíamos realizar, me abstuve de hacer cualquier pregunta. Sí, y yo había preguntado también en ese momento, pero ¿y por qué se quedaría? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón para quedarse? Me había preguntado, ¿no? Llegamos en breve a la puerta principal de un agitado hospital. Ya van 3, vamos al cuarto. Llegamos en breve a la puerta principal de un agitado hospital donde se movía mucha gente, apoyada por grandes grupos de trabajadores espirituales. Los hospitales están llenos de espíritus buenos, pero también hay espíritus malos, ¿sabes? De todo hay. Pero los espíritus buenos están ahí trabajando y protegiendo al que debía proteger. Los espíritus atrasados están atrás de sus víctimas, de sus colegas que están hospitalizados también. Y se había ahí tanta actividad por parte de los encarnados como por los desencarnados. Pero siguiendo la huella de nuestros dirigentes, no prestamos mayor atención a los desconocidos. Después de atravesar corredores y salas, llegamos a una gran enfermería de beneficencia. La mayoría de los lechos ocupados mostraban al enfermo y a las entidades espirituales que le rodeaban, unas asistiendo y otras en irritable y dura persecución. ¿No le digo? Hay de los dos, de acuerdo al enfermo. Y era una sala grande, porque era un hospital de beneficencia, no era una clínica que estás tú solo. Un hospital donde se pone un pabellón, cama, es así. Y entonces alrededor de las personas que han tenido una buena intención, o no solo buena intención, una buena vida haciendo el bien, tienen espíritus buenos que lo están asistiendo. En cambio, aquellos que han cometido errores, tienen espíritus perseguidores alrededor de ellos. Aparecían las más diversas escenas, previniéndonos y quizás más a mí que a los demás compañeros. El dirigente de nuestro grupo nos recomendó: no disperséis la atención, porque uno se le va la mirada, pues, ¿qué pasa acá? El vecino acá, ¿no? O cuando uno va a un hospital, me acuerdo cuando era estudiante y entrábamos a esos pabellones largos, cama, por eso digo así, cama. Lo único que teníamos una cortinita para separar. Y una vez todavía recuerdo y todavía digo cómo es, ¿no? Cuando es pobre, la pobreza cómo es, ¿no? El hospital que yo estudiaba era un hospital escuela, entonces era un hospital gratis. Pero la condición era que el que iba a ser internado en ese hospital firmaba un compromiso, un consentimiento, digamos la palabra exacta, un consentimiento en el que decía de que el hospital escuela no iba a pagar nada, pero podía ser examinado tantas veces fuera necesaria por los estudiantes. Y entonces el pobre enfermo, que no tenía dinero porque era pobre, tenía que aguantar todos los días y todo el día la revisión de los estudiantes. Y alumnos más tiempo, o sea, los últimos años teníamos que palpar, tocar, mirar y todo. Yo recuerdo una señora que estaba acompañada por un señor bien humilde, eran de campo, allá en Argentina, en Córdoba, y se veía que ella estaba, y él le tomaba la mano y ella estaba tapadita hasta acá, una señora, que estaba cáncer 100%. Y entonces la tenía así agarrada y llegó una doctora que es cruel. Porque yo decía, es una crueldad lo que hizo. Les cuento. Éramos, este grupo de estudiantes éramos 5 o 6, no éramos más. Y todos acompañándola a ella, revisando paciente. Ella estaba haciendo su revisación. Y entonces le dijo al señor, retírese, así seca, se retírese. El señor, bueno, más bien se dio la vuelta, agarró la sábana, porque estaba tapada con una sábana, y se la destapó, así sin decir permiso, destapada. Y después la ropa.
desnuda, como una señora. Una asitis así, el balón, parecía un embarazo de 9 meses. Y empezó a tocar. Esta es una asitis, toque, toque, pues eso es lo que es, toque, toque. Y le dijo, ay, 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 ay. No sigo describiéndole porque hicimos un examen completo. Y ella decía, agarren acá, toquen acá, ven acá, este es esto, esto es esto, este es un cáncer así. Así hablaba delante de la señora como si no existiese, como si fuera un maniquí o un cadáver. Y entonces yo le pregunté a mi compañero, oye, está bien grave, ¿no es cierto? Sí, está jugando aquí apuesta, ¿cuánto tiempo dura? ¿Quieres entrarle? No, no, gracias, no quiero eso. Y entonces yo me quedé tan conmovido que al día siguiente fui y al día siguiente ya no estaba. O sea, entré al hospital y para verla cómo estaba, ya no estaba. Había fallecido en la noche. Entonces hasta el último momento tuvo que ser, yo digo, no hay otra forma, menos cruel para aprender. Y no les sigo contando porque muchas cosas que considero que no debería ser así. Bueno, sigamos. Entonces, aquí pasó esto. Transcurridos algunos segundos, estábamos frente a un caballero maduro, con el rostro profundamente arrugado y los cabellos blancos, a cuya cabecera vigilaba un excelente compañero espiritual. Había un espíritu bueno ahí cuidando. Nos presentó Jerónimo a este último, se trataba del hermano Bonifacio, que ayudaba al enfermo. Así se llamaba otro tío mío, Bonifacio. Nos señaló el enfermo en cama y aclaró: aquí tenemos a nuestro viejo Cavalcanti. Es un virtuoso católico romano, espíritu abnegado y valeroso en los servicios del bien al prójimo. Entonces tenemos ya una presbiteriana, ahora tenemos un católico. Vino de nuestra colonia hace más de 60 años y posee un gran círculo de amigos por sus dotes morales. Su existencia está plena de bellos sacrificios. Aquí se encuentra junto a los hijos de la indigencia, abandonado por su familia, por sus ideas de renuncia a las riquezas materiales, pero no se haya desamparado por la divina misericordia. No tenía ambiciones de riquezas, pero tenía una autoridad moral, un nivel moral que permite a ese espíritu acompañándolo. Terminado el ligero intervalo, Bonifacio informó: la operación en el duodeno fue señalada para mañana. Es cáncer. Nuestro dirigente, demostrando que conocía el caso, dijo: le asistiremos en el instante oportuno. Obedeciendo a sus recomendaciones, hice aplicaciones magnéticas, deteniéndome en particular sobre el aparato digestivo de la glándula parótida al recto. Observando más allá de la úlcera duodenal, la inflamación adelantada del apéndice pronto a romperse. Noté, sin embargo, que Cavalcanti era absolutamente ajeno a nuestra influencia. Nada percibía sobre nuestra presencia allí, comprobando que él, a pesar de las elevadas cualidades morales que adornaban su carácter, no poseía suficiente educación religiosa como para el intercambio deseable. Sin embargo, no es necesario. Estamos viendo otra vez otro ejemplo de que no era medium, inclusive no tenía una educación espírita. Era católico romano, pero era bueno. De los cuadros que más habíamos observado en aquel día, ese era sin duda el más triste. Más allá de las vibraciones del ambiente perturbado, el hombre no ofrecía ocasión a nuestra actuación. He tenido dificultades para mantenerlo tranquilo, decía Bonifacio, inclinándose hacia el asistente, en vista de los parientes desencarnados que la asedian de modo incesante. Parientes desencarnados, o sea, espíritus desencarnados que la asedian de modo incesante. A pesar de la vigilancia que existe en el establecimiento, muchos de ellos consiguen acceder y le incomodan. El pobrecito no se preparó convenientemente para librarse de la carne y sufre mucho por las exageraciones de la sensibilidad. Y aunque le abandonaron los suyos, tiene el pensamiento afectuoso en excesiva unión con aquellos que ama. Semejante situación dificulta sobremanera nuestros esfuerzos. O sea que él llama a esos espíritus, porque a pesar de que lo abandonaron, él no los odia. Sí, dijo Jerónimo, lo comprendemos. La deficiencia de educación de la fe, aún en los caracteres más admirables, origina deplorables desequilibrios del alma en circunstancias como esta. Nos conservaremos, sin embargo, en el puesto a su lado, como retribución al dedicado amigo por los innumerables obsequios que recibimos de él. Cuando nos despedimos, Bonifacio se mostró conmovido y agradecido. Transcurridos algunos minutos, llegamos al pórtico de un notable, simple y confortable edificio en que se asilaban numerosos niños en nombre de Jesús. Se trataba de una loable institución espírita cristiana, ya es una institución espírita cristiana, donde tenía su sede una compacta legión de trabajadores de nuestro plano.
¿Se imaginan ustedes cuando nosotros tengamos nuestro orfelinato? ¿Cuántos trabajadores espirituales van a estar allí? Un bondadoso anciano nos recibió afablemente, le reconocí jubiloso. Allí estaba Becerra de Meneses, el dedicado hermano de los que sufren. Estaba Becerra de Meneses. Nos abrazó uno a uno con espontánea jovialidad. Lean la historia de Becerra de Meneses, es interesantísima, muy conmovedora. Oyó las explicaciones de Jerónimo con interés y dijo sonriente: os esperábamos. Felizmente nuestra querida Adelaida no nos dará trabajo. La labor mediúnica, el servicio incesante en beneficio de los enfermos y el amparo maternal a los huérfanos de esta casa de paz, aliados a los profundos disgustos y duras piedras que constituyen la bendita carga de las misiones del bien, prepararon su alma para esta hora. Así queremos llegar, preparados nuestra alma para esa hora. Él mismo nos tomó la delantera conduciéndonos a una habitación modesta donde reposaba la medium. Pues no es necesario las riquezas. Lo que mi padre dijo siempre lo tengo presente y lo seguiré diciendo. Lo justo y suficiente, no más. No necesitan más. Lo justo y suficiente. En el cuarto solitario no se veía ningún hermano encarnado. No obstante, dos jóvenes rodeados de plateada luz permanecían allí. De los maestros. A pesar de la dificultad de las espinas y las aflicciones, perseveró hasta el fin. La digna señora, después de mirar lentamente el delicado ramo de rosas que adornaban el cuarto, comenzó a orar. De su mente equilibraba emanaban rayos brillantes. No nos divisó a su lado, a excepción del consagrado Becerra de Meneses, al que se unía por sublimes lazos del corazón. Él la saludó, afable y bondadoso, dirigiéndole palabras reconfortantes y cariñosas. Sé que es el término de la jornada, mi venerable amigo, dijo la medium en tono conmovedor, y estoy lista. Así hay que decir, estoy listo. Desde hace muchos años ruego al Señor que me revele el camino. No deseo adoptar otros designios que no pertenezcan a Él, a nuestro Salvador. Sin embargo, no pudo continuar, dice. Una profunda emoción estranguló su voz y después de esto un copioso llanto comenzó a brotar de sus ojos hundidos. Becerra se acomodó, le acarició con su mano luminosa la frente abatida y dijo optimista: ya sé, piensas en los parientes, los amigos, los huerfanitos y los trabajos que quedarán. Oh, Adelaida, comprendo tu devoción maternal a la obra de amor a la que entregaste tu vida, pero estás cansada, muy cansada. Médico divino de nuestra alma, autorizó tu reposo. Confía a Él las penas que oprimen tu espíritu afectuoso. Deja el precioso fardo de tus responsabilidades en otras manos. Vacía el cáliz de tu alma, abandonando amarguras y preocupaciones. Convierte la nostalgia en esperanza y desata los hilos más fuertes, atendiendo a la orden divina. Adelaida posó en el benefactor sus ojos muy lúcidos, mostrándose reconfortada. Y después de una breve pausa, Becerra prosiguió: tu gran batalla está terminando. Eres feliz, amiga mía, muy feliz, porque tu espíritu vendrá condecorado de cicatrices, después de resistir al mal durante muchos años, como fiel centinela en la fortaleza de la fe viva. Enseñaste a los que te rodeaban el camino a todas las lecciones del bien y de la verdad que fueron posibles a tu esfuerzo. Entrega a tus parientes y afectos a Jesús y medita ahora en la humanidad, nuestra bendita y gran familia. En cuanto a los servicios confiados por algún tiempo a tu custodia, están fundamentalmente unidos a Cristo, quien proveerá las modificaciones que juzgue oportunas y necesarias. Te queda la alegría del deber cumplido. Consolida pues tus fuerzas y no entristezcas, porque ha llegado para tu corazón la batalla final. Valor, mucho valor y fe. La señora sonrió casi feliz. Inmediatamente una pequeña auxiliar del instituto rompió el coloquio espiritual, abriendo la puerta inesperadamente y anunciando visitas. Doña Adelaida, en vista de las circunstancias, centralizó la mente en el círculo de los encarnados y perdió al benefactor de vista. El venerable médico de los infortunados pasó a conversar con Jerónimo acerca de varios problemas con respecto a nuestra misión, mientras nos retirábamos discretamente, proporcionándoles mayor libertad al intercambio de ideas. Hemos visto acá 5 casos, 5 trabajadores,
unos distintos al otro, pero todos con el merecimiento de recibir ayuda en esta última etapa de su encarnación. ¿Y es posible que al tomar esa prueba como la transformación de su vida de manera positiva, la situación de pobreza como el ejemplo mejore? La pobreza, la pobreza es una expiación, es una prueba. Por eso cuando yo digo la cosa justa y suficiente para una persona que gana un sueldo y le alcanza para tener una vivienda sencilla, una cama sencilla, un techo, comer 3 veces al día y vestir sencillamente y hacer el bien, y ayudar a su familia, eso es una pobreza también. Lo peor es la pobreza de espíritu, esa pobreza no debe existir. Ahora, si tú tienes la prueba de la riqueza, que tú podrías decir, es una bendición, es una prueba. No lo digamos, qué suerte tienen esos que nacieron en cuna de oro, es una prueba. Porque esa persona también que tendrá que entender de lo justo y suficiente. Porque si no, se va a envanecer, va a alentar su soberbia, su orgullo, su vanidad, su sensualidad, y se va a perder. No, pero la pasa bien. Aquí pasamos la vida limitada. Vemos como millonarios a los 60 años, que decíamos que cada uno todavía tiene aire, y partieron. No están. O se suicidaron, lo peor. Por eso digo, no consideren ustedes, qué desgraciados, los desgraciados pobres. No son desgraciados. Está pasando una prueba. El rico está pasando su prueba. Pero al momento de la muerte, que los más democráticos pasarán al otro lado de acuerdo a lo que hiciste. El rico tiene más responsabilidad porque tiene más capacidad de ayudar. Yo conozco ricos que me dicen, bueno, te voy a ayudar y te doy tanto, y me da una así. Y me entero que, ¿y cuándo te veo? Dentro de un mes, porque me voy a Europa. Y lo dicen de la manera más natural, porque están acostumbrados, pero no están acostumbrados a ser generosos. ¿Ven cómo le falta? Entonces yo digo, ay, Señor, vas a llorar lágrimas no se lo digo a ellos, pero vas a llorar lágrimas de sangre cuando pasas al otro lado, porque tuviste y pudiste y no quisiste. Pero para aquellos ricos que hacen muchas obras sociales y ayudan mucho, ¿no es extender una bendición al pobre? Claro, pero la cosa está en que si hacen mucho, no con los que les sobra. Esa es la cosa. Porque el joven rico del Evangelio era un rico que daba su ofrenda, daba su diezmo a la iglesia, o sea, daba su diezmo. Pero Jesús le pidió más. Vende todo, despójate de todo y repártelo entre los pobres. Toma tu cruz y sígueme. Y no lo quiso hacer. No está pidiéndote que tú des, por ejemplo, estos millonarios. Dicen, bueno, de mis impuestos yo puedo sacar hasta el 4% de los impuestos, puedo destinarlo a obras benéficas, y lo da. Como gana tanto, es una cantidad significativa. Entonces, ¡ay, qué generoso ese hombre! No es nada generoso, porque de todos modos te lo tenías que dar al Estado, pero prefiere dárselo acá y no diste nada realmente, sigues acumulando tu riqueza. Entonces, ¿de qué va a valer eso? No vale nada. Vale a que todo el mundo te aplauda, qué bueno que... ¿no? Pero esa persona va y ve un cuadro, es un garabato de Dalí, que yo considero garabato, es el mejor, porque dibuja a mi gato, y pagan 2 millones o 3 millones de dólares. Ahora remataron una casa de 4 millones de dólares de Estados Unidos, lo compró un millonario. ¿Para qué? ¿Para qué? Tienes que comprarte un auto nuevo del año. ¿Para qué? Y yo siempre digo, ¿y para qué? Para movilizar. ¿Y qué estoy haciendo ahora? ¿No me estoy movilizando? Sí, pero de todos modos tiene más comodidades. ¿Para qué? Siempre pregunten ¿para qué? ¿Para qué? No, pues no te gustaría tener un televisor. ¿Y para qué? Si estoy con este televisor estoy feliz en la vida, estoy viéndolo igual. ¿Para qué? Eso no preguntamos, pues. Entonces,
Entonces entramos en el consumismo, caemos en eso, son hermosas las cosas, pero uno debe pensar, si yo necesito realmente esto o es solo mi vanidad. Si es tu vanidad, hermano, estás acumulando deudas, porque después te van a decir, esta vida es temporal, nadie sabe cuánto tiempo va a estar. Sabemos cuánta vitalidad tiene tu cuerpo, pero puede ser llamado antes también. Puede ser llamado antes, tampoco dice, no, me han dicho de que tengo un fluido vital hasta los 80 años, y recién tengo 30, entonces me quedan 50 para el accidente y te fuiste a los 30 años. No, pues tampoco, ¿no? Bien, otra pregunta. Una persona que se encuentra dinero en el momento que no tenía nada, ¿cuál es la forma de devolver? Ya, es interesante esta pregunta. Bien. Si yo encuentro dinero en la calle y no hay nadie que pongo el pie ahí y espero que pase todo, tampoco, eso no. Y veo que no hay nadie, y es una cantidad significativa, pobrecito que se le cayó, pobrecito que se le cayó. Entonces tengo que ir y entregarlo a una autoridad con testigos y todo, tampoco se lo vas a dar al policía que se lo guarda, entregarlo porque a alguien se le perdió. Pero si te encuentran, tampoco, ¿no? Tampoco te encuentras ahí, ¿quién es esto? Tampoco, ¿no? Si encuentras algo de valor, no es para ti, no es, ay, la bendición, no, hay la desgracia de alguien que distraídamente, porque hay esos distraídos que se les puede caer, iban al banco y se le cayó distraídamente, ¡pah! Y se revientan, ¿sabes? Que a lo mejor el único que tenía o no es su dinero, que no, ahí sí no puedes quedártelo, no te lo puedes quedar, no. A mí se me quedó un celular en un taxi hace ya unos años, y entonces dije, ya lo perdí. Y entonces lo que me conocen me dicen, ya lo perdiste, vengo de tantos espíritus que te cuidan. Siempre hay alguien que me friega, ¿no? Siempre una pulga en la oreja. Entonces yo dije, Señor, voy a orar. Señor, por favor. Sabe que ese celular no es el último modelo, pero tengo fotos que son muy personales, de fotos que uno guarda, tantas fotos bonitas, hasta de mis padres habían ahí fotos y yo solo quiero que me devuelvan, aunque sea el chip, pues, no me devuelvan el teléfono, pero el chip. Pasó un día, 2 días, ya dije no. Al tercer día me llaman por teléfono. Una señora. Y me dice, usted no se bajó de un taxi en tal sitio. Y yo dije, sí, yo me bajé, sí, ¿verdad? Me bajé. Bueno, yo fui la señora que subió después de usted. Y vi un celular, porque se comenzó a iluminar. Claro, lo estuve llamando, pues, pero siempre lo tengo yo en modo silencio. Entonces, y vi que estaba en el suelo caído y lo recogí. Y he intentado llamarlo, pero no sabía cómo llamarlo. Y llamaba a sus contactos y todo, y nadie me daba razón. Y la cosa es de que lo tengo aquí. Entonces yo dije, bueno, ¿dónde es? Me dijo, en tal sitio. Y fui y era una tienda, tenía una tienda. Y entonces le dije, señora, yo soy el del celular. Así, a ver, descríbame. Oye, dice, bueno, está tal, tiene tal foto adelante. Ah, sí es suyo. Tenga, me dice. Señora, ¿cuánto es? Nada. No, señora, por favor. Usted me está ahorrando no solo el precio del celular, que no es muy caro, pero sí las fotos son muy personales, y eso me da mucha alegría. No, me dijo, no. Nada, lleve nomás. Pero señora, me está ofendiendo. Me dijo, oye, me dijo así, me está ofendiendo. Ah, entonces no la ofendo. No. En cambio otros te dicen, me está ofendiendo. Ay, disculpe, no, oféndame más. ¿Quieres más? ¿Quieres más flaca? Bueno, la cosa es que conseguí mi celular y le saqué la lengua a todos y decía, ven cómo actúan los espíritus. Muy bien. Otra Nuestra Rosita, pregunta. entonces el día de la pregunta, otra Otra pregunta. pregunta. ¿Por qué algunas personas en su peor momento económico sufren robos o pérdida de billeteras? Mayor prueba que te tocó la prueba, y te viene una tras otra, pero está buscando de que tú reniegues, porque al final dice, una grosería puede decir, y acá, ¿dónde está Dios? Y cualquier cosa te puede venir a la cabeza. ¿Por qué me castigan así? Y uno empieza inclusive hasta a blasfemar, ¿no? Maldecir. Es prueba.
Son pruebas. Lamentablemente son pruebas. Una vez entraron a robar en la casa y burlonamente se llevaron un televisor y burlonamente pusieron allí un icono que yo tenía me habían regalado de un santito y me lo pusieron ahí en el lugar, como diciendo, a ver, no te cuidó el aparato, ¿no? Son pruebas, ¿no? No lo maldije, me eché yo mismo la culpa por no haber cerrado bien una ventana, bueno, pero intenté no maldecirlo. Ganas tenía, pero no lo maldije. ¿Qué pasa espiritualmente con las personas que son prestamistas? Oh, eso está mal. Eso está mal. Es la usura. Y está ahí en el Evangelio. En el Antiguo Testamento condenan a los usureros. Porque el usurero, una cosa es hacer un préstamo y cobrar el interés que cobra un banco. Bueno, porque tú le das más facilidad que un banco te pide un montón de garantías. Y bueno, tú le prestas tu dinero y le dices, bueno, el banco te está cobrando el 3%, 4%, eso me das para no perder. Bueno, también está bien, eso es un agio. Cuando te estás ayudándolo. Pero cuando tú le pides el 20%, dices, agio, estás aprovechándote la necesidad de esa persona. La persona está desesperada y tú sabes que no te va a pagar, pero le pides inclusive una garantía, ya te vas a apropiar. Y así hay muchísimo. El agiotista se va a esos niveles inferiores. Ese sí va, seguro que va a sufrir. Bien. ¿Listo? No hay más preguntas. Que Dios nos bendiga a todos, Jesús nos ilumine y Kardec nos inspire. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana. Muchas gracias por estar. Gracias. Chao. Chao, Connie. María. Gracias. Connie, Irma. Chao, chao.